Bueno, pues vamos a empezar, si les parece bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador Y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu divino, Espíritu de bien, infunde en nuestro corazón el amor del Padre. Queremos hacer la experiencia de la filiación y por eso hoy nos presentamos ante este corazón misericordioso, para ser amados por Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Tu reino, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a hacer esta segunda meditación. Prometo que va a ser más corta que la anterior y si no, pues tienen materia para un mes para que lo puedan seguir profundizando y pues sobre todo, pues lo importante en la oración es hacer la experiencia, ¿no? Del consuelo de Dios o del Dios que da la vida. Y ahora vamos a entrar en un segundo tema que sería el corazón masculino de Dios, que he de reconocer que yo no me identifico tanto, no sé por qué extraña razón, pero bueno, al menos quizá no nos identificamos tanto con ese tipo de corazón de Dios, pero sí podemos ser amados por Dios de esta manera, ¿no? Como vimos en la meditación anterior, pues hemos hablado de los rasgos femeninos de Dios, pero también, y la verdad de una manera mucho más característica, encontramos en el Antiguo Testamento unos rasgos más bien masculinos de Dios. Y esto tiene una explicación muy sencilla, pues nosotros sabemos que la cultura bíblica es una cultura patriarcal. La mujer era vista como el sexo débil por su emotividad, incluso físicamente es mucho más débil, más frágil. Esto no quiere decir que sea algo negativo, simplemente pues al que se le veía con este sexo más bien fuerte, protector, que podía como dar solidez a la tribu, pues obviamente era el patriarca, el padre. Y entonces en el Antiguo Testamento encontramos más bien a un Dios patriarca, a un Dios padre que tiene estos rasgos de poder, estos rasgos de defensa del enemigo, estos rasgos de señor de los ejércitos, vencedor de los enemigos, vengador de los enemigos. Incluso se nos habla pues de su ira, de como la fuerza de Dios y la potencia de Dios. Entonces vamos a hablar de estos aspectos más bien masculinos del corazón de Dios y yo quise ver tres rasgos de este corazón masculino de Dios. El femenino vimos el consuelo y dar la vida, y el masculino vamos a ver al Dios que guía, al Dios que protege y al Dios que nos defiende de los enemigos. Obviamente, como les decía en la meditación anterior, el trabajo de actualizar esto que yo les estoy dando es suyo. Entonces, cada una pues tiene que ir viendo en su vida si necesita un Dios que la guía, un Dios que la protege o a un Dios pues que la defiende del enemigo, ¿no? Que en este caso pues para nosotros casi siempre pues es el espíritu del mal, o a menos de que tengamos algún enemigo, espero que no. Entonces, bueno. Entonces, estos tres rasgos los vamos a ver en tres imágenes. Vamos a utilizar tres imágenes para hablar de este corazón masculino de Dios. La primera imagen vamos a utilizar la columna de nube y de fuego en el desierto. Entonces vamos a ubicarnos un poquito históricamente. Nos encontramos con un pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto, sale de Egipto por la fuerza poderosa y la mano poderosa de Dios, y Dios conduce al pueblo por el desierto, y en ese tiempo
había un fenómeno natural que es una nube, una columna de nube y de fuego que va acompañando al pueblo. Entonces vamos a leer el texto. El texto lo encontramos en Éxodo 13, del 21 al 22. Dejamos a nuestro querido profeta Isaías, que nos acompañó en toda la meditación anterior, y ahora vamos al texto de Éxodo 13, del 21 al 22. Entonces el texto dice, el contexto es este, acaban de salir de Egipto, no han pasado por el Mar Rojo, y entonces dice, el Señor iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para hacerles sombra, y durante la noche en una columna de fuego para iluminarlos. Así podían caminar de día y de noche. Al pueblo nunca le faltó la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ya eso, pues quien tiene esta sensibilidad, ¿no?, de percibir al Dios que se manifiesta, ya solo saber que el pueblo nunca le faltó esa columna de nube, ya nos habla pues de un Dios que ahí siempre ha estado, ¿no? Entonces vamos a ver esta columna de nube y de fuego con estas tres características del corazón masculino de Dios. Lo primero es, la columna de nube y de fuego guía al pueblo. Entonces sabemos que para que se pudiera marcar el camino, ¿no? El pueblo está saliendo de la esclavitud y se dirige a la tierra prometida, y solo hay alguien que le muestre el camino, que es Dios, a través de esta nube. Esta nube que por el día le marca el camino y por la noche lo ilumina, ¿no? Y también pues eso ya se aplica a nuestras vidas, ¿no? Un Dios que nos ilumina y que nos marca el camino. Entonces, el pueblo de Israel todavía no tiene el tabernáculo. El tabernáculo se construye después de la teofanía del Sinaí. Todavía nos falta cruzar el Mar Rojo, la teofanía del Sinaí, la entrega del Decálogo, y hasta después se construye el tabernáculo. Por lo tanto, lo único que tiene el pueblo ahora de la presencia de Dios es esta nube, esta columna de nube. Y se presenta como una compañera itinerante del pueblo, que va caminando junto con el pueblo. Además, en general, la nube es un medio de revelación de Dios. En la mayoría de las teofanías, la teofanía es una manifestación de la divinidad. En la mayoría de las teofanías nos encontramos con el fenómeno natural de la nube, y Dios se hace presente a través de la nube. Esto yo ya lo he comentado en mi comunidad, y seguro si alguien ha escuchado un retiro mío también seguro ya lo dije, pero es que me parece tan plástico que me gusta mucho que se utilice la nube como medio para la revelación de Dios, porque al mismo tiempo es un ocultamiento de su presencia. Entonces, esta forma de la nube, que tiene esta consistencia de ser que la ves pero no la ves, la tocas pero no la tocas, pues es el modo en que Dios guía a su pueblo. Entonces, claramente el pueblo no tenía una lista de indicaciones, un mapa preciso, un Google Maps, un Waze, que lo iba a llevar directo a la tierra prometida. Lo único que tenía era esa nube, ¿no? Que seguramente que en algún momento pues les pudo haber causado la inquietud de, ¿y si la dejo de ver?, ¿no? Y esto sí es una aplicación, pero justo estaba leyendo un libro sobre discernimiento, y una de las cosas que decía era, nunca tenemos la certeza de que aquello que creemos que viene de Dios es de Dios. O sea, pues no, nunca sí, 100% no podemos tener esa certeza. Y es justo esto lo que vivió el pueblo, ¿no? Es esa presencia de nube que va guiando al pueblo, pero que también es lindo que no es solamente una indicación, ve por ahí, sino que es una presencia de Dios en la nube, ¿no? Que va guiando a su pueblo. Pero además de ser guía, también esta nube es protección. Como ven en el texto, dice que la nube les hacía sombra, ¿no? Piensen ustedes en un pueblo que vive en una tierra cálida, que realmente pues depende de que haya un momento de sombra para ser protegidos, ¿no? Sobre todo en el desierto. Son
solo si hay nubes están protegidos, sino con qué se protegen, ¿no? Entonces el pueblo de Israel ve en esta columna de nube la presencia protectora y vigilante del Dios de Israel, ¿no? Que ahí va colocando la nube por encima, ¿no? Y también pues eso es pensarlo en nuestra vida, ¿no? Hay periodos de tanto calor y de repente sí hay una nube, ¿no? Que uno dice, bueno, un poco de sombra, ¿no? Y por último, la defensa del enemigo. Esta columna de nube y de fuego defiende al pueblo del enemigo. Esto no lo vemos en este primer texto en donde simplemente se describe esta presencia guiadora de Dios, sino que la vemos un poquito más adelante. Lo vemos justo cuando es el cruce por el Mar Rojo. Entonces vamos a ver el texto de Éxodo 14, del 19 al 20. Éxodo 14, del 19 al 20. Les digo, tal cual el contexto es el cruce por el Mar Rojo. Y entonces el texto dice, Éxodo 14, 19 al 20. El ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel se desplazó y se puso a su retaguardia. La columna de nube se desplazó de delante de ellos para ponerse detrás y se ubicó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que se acercaran unos a otros. Entonces vemos un fenómeno muy específico. El pueblo de Israel siempre tenía la nube enfrente que le iba guiando, pero de repente esa nube se coloca detrás del pueblo para ponerse entre Israel y el ejército de Egipto. Recuerden que el faraón después de las plagas dice, váyanse, o sea, yo ya no los quiero aquí porque van a pasar tantas maldiciones a mi pueblo que mejor váyanse. Pero después se arrepiente y entonces manda a su ejército para que detengan a los hebreos. Y entonces este es el momento en donde Dios protege al pueblo del ejército. Y entonces la nube se coloca detrás del pueblo de Israel. Y esto tiene una característica muy específica, como dice que la nube era tenebrosa. Y nunca se ha mencionado a la nube así. La nube era luz, iluminaba al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta nube hace una función diversa. Para los egipcios es una nube tenebrosa que de hecho cuando aparece en el Antiguo Testamento la nube tenebrosa es un contexto de juicio final. Y el juicio es salvación para los israelitas y juicio para los enemigos, ¿no? Nosotros el juicio nos suena, Dios nos va a venir a juzgar. No, Dios viene a salvar a su pueblo de la opresión de otro que lo está dominando, ¿no? Entonces, esta nube tenebrosa que se coloca detrás del pueblo es esa nube que provoca oscuridad para los egipcios y luz para los hebreos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? No es que el autor sagrado esté diciendo, Dios vino a castigar al pueblo de Egipto, sino más bien el pueblo de Egipto que no está buscando la luz no puede encontrar la luz. Entonces, los hebreos que sí estaban buscando al Dios de la luz, la nube es para ellos luz y para los otros es oscuridad, ¿no? Pero no en un sentido más bien de aquel que se decide a estar ciego ante Dios, de no ver a Dios. Entonces la nube es esta imagen pues de la defensa de Dios. Y Dios defiende a su pueblo, Dios nos defiende a nosotros, colocando esta nube estratégicamente dependiendo las necesidades de este pueblo al que protege. Y ahí también les puse otros textos por si alguna quiere centrarse en este elemento. Bueno, vamos a ver una segunda imagen. Ya hablamos de la nube, que es esta columna de nube y de fuego, pero vamos a hablar ahora del brazo de Dios o la mano de Dios. Es una expresión que se encuentra muchísimo en los salmos, en los textos sobre todo cuando se habla del poder de Dios, de esta fuerza de Dios, que como les decía tiene una connotación pues masculina. ¿No se escucha? Se les fue la luz. Ya, perfecto. Entonces, tiene esta connotación masculina. Entonces vamos a ver este poder de Dios, esta autoridad que tiene Dios, que también a veces yo le digo a Dios, Señor, imponte, ¿no? Con tu poder y con tu fuerza. Entonces vamos a regresar a Isaías para que no lo extrañen.
Entonces vamos a ver Isaías 40, del 10 al 11. Isaías 40, del 10 al 11. Acuérdense, estamos en este mismo contexto en que el pueblo está desterrado, pero ya no está oprimido por Babilonia, pero tampoco ha regresado, ¿no? Entonces estamos en esta transición. Entonces el texto dice, miren, el Señor Dios viene con poder y con su autoridad lo domina todo. Miren, Él viene con su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor, Él apacienta el rebaño. Con su brazo recoge a los corderos, los lleva sobre el pecho y conduce con delicadeza a las ovejas que cría. Entonces encontramos a este Dios que viene con poder. Ahí en el subsidio tuve un error, pero la palabra poder en el hebreo, lo que está es la palabra brazo. Acuérdense que el hebreo es concreto y luego ya se hace un pensamiento abstracto. Entonces, con su brazo, con su poder y su autoridad lo domina todo, y después se nos presenta una imagen de pastor. Con su brazo recoge a los corderos. Entonces encontramos como un cierto contraste, ¿no? Un brazo fuerte, duro, protector, y un brazo como un poco más afectuoso que toma a estos corderos y los lleva. Entonces vamos a ver en primer lugar la protección de Dios al presentar esta imagen del brazo. Entonces el brazo, igual que la mano de Dios, en un sentido metafórico, designa esta violenta, poderosa y benéfica energía que el dueño tiene y que manifiesta con su fuerza, ¿no? Entonces, al hablar del brazo de Dios, se habla la poderosa y la punitiva fuerza de Dios. Acuérdense en qué contexto estamos. Estamos en el contexto en el que el pueblo de Israel ha sido oprimido. Y entonces Dios realiza un juicio hacia su pueblo en el sentido de que ha roto la alianza, pero viene a salvarlo, y hacia aquellos que dominaron a Israel. Y a veces a nosotros no nos gusta ver esta figura del Dios de los ejércitos en Israel, en la Biblia, ¿no? De un Dios castigador o de un Dios vengador. Pero tenemos que entender la mentalidad de la época. Para el pueblo de Israel, su Dios tenía que ser un Dios guerrero, que era capaz de vencer al enemigo, porque ¿en qué vivían? Vivían en guerra. Y de hecho los dioses eran dioses nacionales. Israel no tiene un monoteísmo de pensar que solo existe un Dios. Eso llega mucho después. Más bien, es Yahvé, al Dios al que nosotros adoramos y solo podemos adorar a Él, y Él es nuestro Señor de los ejércitos. Pero los demás tienen sus dioses, y en la pelea de dioses, a ver quién es el Dios más poderoso. Y entonces aquí se presenta el brazo de Dios como diciendo, aunque hubiera parecido que fui vencido como Dios porque venció Babilonia a Jerusalén, yo vengo con mi brazo para defendernos, ¿no? Entonces, pues vemos este elemento del poder de Dios que viene a defender al pueblo. Pero además vemos el elemento de guía, ¿no? Un Dios como guía y como pastor. Y aquí, pues obviamente, lo primero que nos viene a la mente es dirigirnos al Salmo 23, ¿no? Esta imagen de pastor que con su brazo recoge a los corderos está mucho más explícita en el Salmo 23. Entonces vamos a ir al Salmo 23, que nos puede ayudar para complementar, para completar esta parte de Dios como guía. Entonces el texto dice, no voy a leer todo, solo voy a leer la parte del pastor. Dice, el Señor es mi pastor, no carezco de nada. Él me hace reposar en prados de hierba fresca y me conduce a las aguas tranquilas para reparar mis fuerzas. Él me guía por senderos de justicia como corresponde a su nombre. Aunque camine por un valle con tinieblas de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Entonces encontramos este salmo en donde se nos presenta este Dios pastor, este Dios con rasgos masculinos de guía, y vamos a analizar un poquito qué función de guía hace el pastor y cómo guía a su rebaño. Entonces lo primero es que el pastor guía hacia el bienestar, hacia la felicidad, hacia la plenitud.
¿Cómo está marcado en este caso? Con prados de hierba fresca y con aguas tranquilas, ¿no? Dios quiere la felicidad de cada uno de nosotros y la plenitud de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos conduce hacia el lugar en donde recibiremos la bendición, según el término del Antiguo Testamento. La bendición es todo bien material y espiritual que Dios concede. Es una de las promesas a Abraham. Entonces, Dios conduce a esta bendición y una bendición abundante. Así se habla, sobre todo en los últimos tiempos. Se habla de la abundancia del don de Dios. Eso será la plenitud de los tiempos. Por eso las parábolas que presenta Jesús hacen este énfasis en la abundancia y en la plenitud. Entonces, aunque a veces parezca complicado, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, está llevándonos hacia prados de hierba fresca y aguas tranquilas. Pero el salmista no es tonto, ni irrealista, ni vive en un mundo color de rosa, sino que dice que hay valle con tinieblas de muerte. Pero, ¿qué es lo que afirma el salmista? No temeré ningún mal porque tú estás conmigo. Este es el centro del salmo. Entonces, al decir que la oveja está pasando por valles de oscuridad y de tiniebla, nos habla de un guía que no puede estar delante guiando, porque las ovejas no lo ven. Entonces, el guía, que es el pastor, tiene que guiar con su voz, tiene que llamarles y tiene que guiar con su callado golpeando a las ovejas, ¿no? Y por lo tanto, se genera una relación de intimidad. No es un guía que está delante y dice, vénganse todos. Como a mí me da risa cuando uno observa a las mamás llevando a sus hijitos, así va agarrando uno al otro, va volteando todo el tiempo y los papás van caminando 7 kilómetros adelante de los niños y ni voltean para atrás, pues ahí vendrán los niños, ¿no? Pues Dios en este caso es un poquito más maternal y entonces no deja, simplemente no se queda solo adelante y esperando que lo acompañen, sino que justo en estos momentos de oscuridad y de valles de tiniebla, de muerte, ¿qué es lo que hace? Guía con su voz. Por eso dice Jesucristo que la oveja reconoce su voz y guía golpeando con su callado para acá, para acá, para acá, ¿no? No te desvíes, no cambies el camino, ¿no? Y entonces, esto, como les decía, pues provoca intimidad entre el pastor y la oveja, se da una relación en la que ella se siente como termina el salmo. El salmo en el versículo 6 dice, la bondad y la misericordia me acompañarán durante toda mi vida. Y a eso se refiere al pastor. El pastor no, como les decía, no lo sigo yo, estoy detrás de él y lo sigo, sino que me acompaña. Y entonces se provoca esta relación de intimidad. Y por último, pues, ¿a qué tipo de senderos guía el pastor? ¿Por qué tipo de senderos, verdad? Y aquí el salmista rompe con su metáfora pastoril y es el único momento que rompe con ella en esta primera parte del salmo y dice que guía por senderos de justicia, ¿no? Perfectamente pudo haber utilizado guía por senderos rectos, que eso los pastores guían por senderos rectos, pero los pastores no guían a las ovejas por senderos de justicia, ¿no? Entonces rompe con la metáfora, introduce un término sapiencial para decir que Dios, que es pastor, invita a la oveja a dirigirse por senderos que cumplen con el ideal sapiencial del Antiguo Testamento. Acuérdense que el sabio en el Antiguo Testamento sería lo que es para nosotros el que sabe vivir bien, ¿no? Y no me refiero a también el sabio podía beber vino porque era la alegría para el Antiguo Testamento el vino es algo positivo, ¿no? Pero me refiero al saber vivir bien, vivir armónicamente, ordenadamente, equilibradamente consigo mismo, con Dios, con los demás. Podríamos llegarlo a identificar un poco con nuestro concepto del santo, ¿no? Pero es un poco distinto y un poco más amplio, por eso prefiero no identificarlo, ¿no? Y este sabio, pues es evidentemente el bienaventurado, como nos enseña el Salmo primero, ¿no? Aquel que se deja guiar por la Torah. Entonces, bueno, pues esto vemos como en esta imagen de brazo, con su brazo Dios no solo con su poder protege a su pueblo, sino que también recoge a su pueblo como un pastor a los corderos y los conduce. Entonces, bueno,
Y por último, la defensa del enemigo. Vamos a regresar a Éxodo 3:20. Éxodo 3:20. Recuerden que Éxodo es el segundo libro de la Biblia, del Pentateuco. Éxodo 3:20. Y el contexto es la teofanía en la encina, la teofanía en la zarza ardiente, ¿no? Cuando Dios se revela a Moisés en una zarza y le dice que va a liberar a su pueblo. Entonces, fíjense la frase que utiliza Dios para hablar de la liberación del pueblo. La encontramos en Éxodo 3:20. Pero yo extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todos los prodigios que realizaré en medio de él. Solo después los dejaré partir. Entonces es la mano de Dios que se extiende, ¿no? Este sentido de, otra vez, el brazo o la mano que se pueden llegar a identificar, que se extiende para proteger al pueblo, para defender al pueblo. ¿De quién? Del opresor. ¿Quién es el opresor? Es el enemigo, ¿no? Entonces la mano es este símbolo de las acciones de Dios. Dios va a intervenir en la historia del pueblo a través de su mano. Y esta mano es símbolo de su providencia, ¿no? Como vimos en el Salmo que les leí sobre cómo se va regenerando todo, decía que de la mano de Dios se alimentan las criaturas, ¿no? Pues de su mano Dios da bienes, ¿no? En este caso, da al pueblo salvación, liberación. Y vemos justo cómo el autor sagrado lo contrasta con Egipto. Vamos a ver en Éxodo 3:8, cómo dice que he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Entonces Dios dice, ¿por qué tengo que intervenir? Porque hay una mano que actúa mal con mi pueblo. Entonces el autor sagrado hace este contraste entre la mano mala y la mano buena de Dios que defiende del enemigo. Entonces, bueno. Y vamos a utilizar una última imagen, que es la imagen del Dios Padre, que también pues es una imagen antropomórfica, que se aplica a Dios una forma de hombre. Y pues obviamente pues es el modo en que se manifiesta el corazón masculino de Dios con un amor por excelencia, ¿no? Un amor paterno. Y este amor paterno también guía, también protege y también defiende del enemigo. Entonces vamos a empezar a ver al Dios Padre que guía. Vamos a encontrarlo en el libro del Deuteronomio, Deuteronomio 1, del 30 al 31. Deuteronomio está haciendo una reflexión sobre qué vivimos en el desierto, ¿no? En palabras de Moisés, es un discurso de Moisés de estas acciones y estas obras de Dios durante este periodo que nosotros conocemos teológicamente como un periodo de 40 años. Entonces el texto dice, el Señor su Dios, que los guía, combatirá por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba como un padre cuida a su hijo, durante todo el camino que recorrieron hasta que ustedes llegaron a este lugar. Entonces, explícitamente se está diciendo que Dios ha guiado al pueblo como un padre, ¿no? Como un padre que acompaña, como un padre que protege, como un padre que bendice a su pueblo, que cuida a su hijo. Y entonces vamos a concretar un poco este modo de la paternidad de Dios en el desierto. Los dones fueron varios dones que reciben en el desierto, pero los que más se mencionan después en los Salmos y en otros textos perdónenos que me avisa que ya no tenemos tiempo, pero tenemos 10 minutos y ahora sí lo voy a lograr, lo prometo. Entonces, los dones que más se mencionan son los dones del maná, de las codornices y del agua, ¿no? Entonces, si analizamos estos dones, en el fondo se está hablando de los dones de vida. En el desierto, si no tienes que comer, si no tienes agua y si no tienes, pan y codornices, proteína y carbohidrato, no puedes subsistir porque no puedes irlo a buscar en ningún lugar y no lo puedes producir tú. O sea, porque el desierto no te lo permite, la tierra no es fértil, ¿no?
Entonces, Dios al darles de comer y de beber en este desierto, en este lugar de muerte, en el fondo, pues les da la vida. Y entonces actúa como un padre que les da de comer. Y esto lo vamos a ver más adelante en el texto de Oseas, que es uno de los más hermosos, en donde habla de Dios como padre. Y dice esta frase Oseas, y se inclinaba hacia él, hacia Efraín, que es una de las tribus, por lo tanto al pueblo, para darle de comer. Y solo quería mencionar dos características del maná para poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿no? El maná, lo primero, como saben, se debía de consumir ese mismo día, porque si no se llenaba de hongos, no existían los conservadores. Y entonces, ¿qué es lo que ve el pueblo de Israel en ese gesto? Lo que concluye es la providencia divina. Todos los días Dios nos va a dar de comer. Entonces, Dios es un padre que todos los días nos da el alimento, como en el Padre Nuestro. Y además, había una leyenda transmitida de generación en generación que este maná se adaptaba a todos los deseos de cada una de las personas según el gusto de cada uno. Y entonces, a mí me sabe a helado de vainilla, de Häagen-Dazs. Y al otro le sabe a carne que le encanta, y al otro le sabe a miel, y al otro le sabe, ¿no? Como que estaba esta leyenda de que cada persona que comía el maná tenía como un gusto especial. Esto lo encontramos en el libro de la sabiduría. Imagínense lo que duró la leyenda. Entonces, esto vemos a un Dios providente que se adapta a las necesidades de cada persona, como un padre que se adapta a cada uno de sus hijos, ¿no? Cada uno necesita algo distinto. Y entonces este alimento que nos da el Padre es un alimento especial para cada uno de nosotros. Y después vemos la protección, ¿no? Ahora cogí la imagen de un padre, pero de el padre de las águilas, es decir, un águila. Entonces, nos quedamos en ese mismo libro del Deuteronomio 32, del 10 al 11. Y también es esta reflexión sobre qué hizo Dios con nosotros en el desierto. Y entonces el texto dice, lo encontró en una tierra desierta y en la soledad rugiente del estepa. Lo rodeó de cariño, lo protegió y lo cuidó como a la pupila de sus ojos. Esto ya es paterno, ¿no? Es un lenguaje de un padre. Como águila que cuida su nidada, revoloteando sobre sus polluelos, extiende sus alas, lo toma y lo lleva sobre su plumaje. Pues quizá no es una imagen de un padre hombre, pero sí es un padre águila, ¿no? Y entonces vemos la imagen de Dios como un águila que fue conduciendo a su pueblo, tanto al conducirlo como al protegerlo. Entonces vamos a ver estas dos ideas. La primera es, el águila tiene una característica, que es que el pueblo caminando por el desierto tenía que caminar, subir la montaña, bajar, cruzar el río, protegerse. En cambio, ¿cómo es el vuelo del águila? El vuelo del águila es en línea recta. Por lo tanto, se está diciendo como si Dios en su providencia hubiera conducido al pueblo en línea recta, ¿no? Venciendo todas estas dificultades, lo que el desierto mismo arroja como dificultad, ¿no? Entonces va protegiendo a su pueblo. Y la otra imagen que se utiliza es el águila que protege a sus crías antes de su nacimiento y en todo el proceso hasta que son capaces de volar, ¿no? Las águilas, cuando nacen y salen del huevo, 12 semanas no pueden volar. Y entonces su padre, su águila, los tiene que proteger y ya después pueden volar, ¿no? Entonces, durante ese tiempo son sumamente vulnerables. Y es lo que dice el pueblo de Israel. Acuérdense que antes de llegar a Egipto, el pueblo de Israel eran tribus. Cuando llega a Egipto y sale de Egipto, se convierte en pueblo. Por lo tanto, ¿cuándo es el nacimiento de Israel como pueblo? En el desierto, en todo este proceso del desierto. Entonces, el pueblo está diciendo, en nuestro nacimiento fuimos protegidos, cuidados por Dios como esa águila que protege a sus crías, ¿no? Y entonces, que va llevando al desierto hasta la tierra prometida cuando ya puede volar, ¿no? Y por último vamos a ver cómo Dios defiende del enemigo y simplemente vamos a leer un texto. La verdad ya no lo desarrollé y ni siquiera creo importante desarrollarlo porque es una belleza de texto,
Entonces vemos a Dios como Padre que defiende al pueblo de su enemigo que es Egipto. Entonces vamos a ver en el profeta Oseas, que es el profeta más antiguo que tenemos, el texto más antiguo que tenemos. Y entonces Oseas 11, primer versículo 3 y 4, que simplemente lo pueden utilizar para encontrarse con este Dios Padre, encontramos este texto. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo enseñé a Efraín a caminar, lo tomaba en mis brazos, pero ellos no se daban cuenta de que era yo quien los cuidaba. Con afecto humano, con lazos de amor los atraía, fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Entonces, bueno, este texto, prácticamente el texto mismo ya nos habla de este amor de Dios como Padre, de este Dios que nos protege y nos defiende. Y por último, la plenitud en Cristo, pues claramente Cristo se presenta como el Hijo de Dios que es Padre. En el Antiguo Testamento Dios era Padre del pueblo o Padre del rey, pero no era Padre de cada judío, de cada israelita, de cada hebreo. Nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, ¿no? Entonces esta es la revelación plena en Jesucristo. Y bueno, así como la meditación anterior, pues pidamos a Dios que nos haga también un corazón como el suyo, un corazón que guía, que protege, que defienda del enemigo, y con estas imágenes, ¿no? De nube y de fuego, de brazo de Dios y de pastor. Me hubiera gustado que termináramos recitando el Salmo 25, pero bueno, en 2 minutos yo creo que sí lo podemos recitar. El Salmo 25 sintetiza las dos imágenes, la imagen del corazón femenino de Dios y la imagen del corazón masculino de Dios. Entonces, si les parece bien, terminamos con este Salmo 25, que aquí las de Allende serán el coro. Entonces, si les parece bien, lo podemos recitar. Lo vamos a tener diferente, ¿verdad? Por cada uno con sus versiones. Bueno, pues entonces lo recito yo y también se los dejo como texto síntesis de lo que vimos. A ti, Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. Que no tenga que avergonzarme ni triunfen sobre mí mis enemigos, porque los que esperan en ti no tendrán que avergonzarse, pero se avergonzarán los que te traicionan por nada. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame tus senderos, guíame en tu fidelidad e instrúyame, porque tú eres el Dios que me salva. En ti siempre he esperado, Señor, acuérdate de tu ternura y de tu amor, que existen desde siempre. Conforme a tu misericordia, no recuerdes los pecados de mi juventud ni mis maldades. Acuérdate de mí por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, por eso orienta a los pecadores por el camino, guía con rectitud a los humildes y enseña sus senderos a los pobres. Las sendas del Señor son el amor y la fidelidad para los que custodian su alianza y sus disposiciones. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mi maldad porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él indicará el camino que debe seguir. Este encontrará reposo en su bondad y su descendencia heredará el país. El Señor confía sus secretos a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Mis ojos están siempre dirigidos al Señor, porque Él librará mis pies de la trampa. Vuélvete a mí y apiádate, porque estoy solo y afligido. Se han multiplicado las angustias de mi espíritu, líbrame de mis inquietudes. Mira mi miseria y mis sufrimientos y perdona todos mis pecados. Fíjate en mis enemigos que son tantos y me detestan con odio y violencia. Protégeme, sálvame, que no quede avergonzado por haberme refugiado en ti. Que la integridad y la rectitud me protejan porque espero en ti. Dios libere a Israel de todas sus angustias. Pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho y espero que les ayude y que puedan hacer su oración. Dios las bendiga.